Vamos a seguir hablando de economía porque precisamente esta semana 59 Segundos se ha trasladado para charlar y para conversar con un economista de prestigio, con José Luis San Pedro. Con él hemos estado charlando y le hemos preguntado, entre otras muchas cosas, si se han tomado las medidas necesarias para que otra crisis vuelva a suceder o incluso si tienen más poder los mercados que los gobiernos. Vean y escuchen esta conversación y después seguimos con ustedes. Usted ha escrito el prólogo de un libro que está haciendo un éxito de ventas, es ese Indignaos de Stefan Hessel, que está sobre todo indicado para los más jóvenes, donde ustedes les animan a rebelarse. ¿Está usted indignado, José Luis San Pedro? ¿Qué le indigna a José Luis San Pedro? Uy, más que indignado, estoy extraordinariamente asombrado, además de la desviación tremenda y al mismo tiempo, no me extraña, porque desde hace mucho tiempo, yo vengo diciendo y escribiendo que el sistema cultural, que es el capitalismo, el sistema occidental está en ruinas ya, está degradado, está desmoronándose. Y por eso, por un lado, me sorprende cosas que pasan y que contrastan con lo que he conocido en mi vida. Y por otro lado, pues no me extraña porque está pasando lo que tiene que pasar. Estamos viviendo en una etapa de barbarie, lo mismo que al final de Roma. Roma pasó a un tránsito que fue la barbarie y hasta que no empezó a reaccionar aquello hacia otro camino, pues siguió así. Usted ha hablado de crisis y cuando habla de crisis lo hace como crisis del sistema de vida occidental, como usted absolutamente, hablaba ahora. Absolutamente. Y cuando digo barbarie, no quiero decir actos violentos, que los hay, ¿verdad?, y que condeno y que censuro, sino sobre todo degradación de los valores. Mire usted, una cultura se caracteriza sobre todo por los valores que respeta, por los valores que le sirven de referente para la conducta, para actuar y para avanzar por el mundo. Esta civilización, esta cultura, ha sustituido los valores por los intereses. Hoy la gente no se mueve por razones, en general, quiero decir, no se mueve por razones de dignidad, de libertad, de humanidad, no. Se mueve por razones de beneficio. Y la crisis se ha producido por poner el beneficio y el dinero por encima de todos los demás valores. Sustituir la ética por el beneficio material. Usted en alguna ocasión, y también ha escrito que Europa, ante esa crisis de valores que usted está apuntando, que Europa está, pero que no es. ¿Qué futuro le ve a nuestro continente, a Europa? Bueno, yo le digo a usted, ¿dónde está la grandeza de Europa anteriormente? La Europa que a partir del siglo XV se dedicó a expansionarse por todo el mundo y a todas partes. Y ahora Europa lleva años, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, abdicando de sus deberes, contemplando cómo pasa lo de Palestina, por ejemplo, o contemplando cómo se producen problemas como ahora mismo con la inmigración, que la necesita, pero a la que le hace la vida imposible. Europa ha abdicado de sus valores. A Europa se venía buscando la civilización más alta, la cultura más alta, la libertad. No, ya no. No saben qué hacer. Europa no es Europa y ahora el relevo parece que ya lo está tomando China, después de que la parte occidental no esté... Pues no lo sé quién lo tomará, ¿verdad? Desde luego el sistema occidental es ya incapaz de afrontar los problemas y lo que parecía que iba a suceder, que era los Estados Unidos como hegemónicos y directores de todo el mundo, Bush demostró que era completamente incapaz para eso. ¿Está agotado ese sistema? El tema, Estados Unidos ya está en decadencia, lo dicen ellos mismos. El imperio americano ha durado menos de un siglo. Está en decadencia. Usted, estábamos hablando ahora mismo, me hablaba de esa pérdida de valores, que se ha cambiado por esos intereses. Si nos miramos un poquito a nosotros, ¿está en riesgo el estado del bienestar? Mire usted, lo que está en riesgo, más que en riesgo, el estado de bienestar está en riesgo si prevalece el interés de los más poderosos y de los más fuertes, porque para ellos el estado de bienestar no tiene interés el estado de su propio bienestar, pero no el bienestar de todos, y lo han demostrado siempre que han podido. Mucho se está hablando en los últimos meses
del tema de las jubilaciones. ¿Cuándo cree que nos vamos a jubilar? ¿Vamos a cobrar las pensiones de aquí a unos años? ¿Vamos a poderlas cobrar? Sí, yo creo que sí, que las jubilaciones se podrán cobrar, sí. Yo creo que sí, porque no pueden llegar tan lejos, ¿verdad? Pero es que yo creo que el sistema no se resuelve con arreglos de las jubilaciones o con arreglos de los sueldos o con arreglos de... Se exige un cambio de poder, que pase el poder a otras manos, que el dinero no sea el valor supremo. Usted que sigue los informativos, los telediarios, conocerá ese dato, esos casi 5 millones de españoles y españolas que están desempleados. La tasa de paro, si no recuerdo mal, en España es el doble que en Europa. ¿Cómo podemos conseguir crear empleo en nuestro país? Mire usted, pues a fuerza de tratar de plantear de otra manera desde las alturas los planes, de favorecer las producciones que interesen, de que el crédito llegue de verdad a las manos que pueden movilizarse, de que los jóvenes tengan otras oportunidades. No hay otra manera. Los jóvenes... Los empresarios tienen su receta, uno de ellos la dijo: hay que trabajar más y cobrar menos, pero no aplicó esa receta a los altos cargos. Hablaba usted de los jóvenes, ellos son quizás los que sufren más ese paro, hay un 45% de tasa de paro juvenil. Yo no sé si, como algunas voces siempre dicen últimamente, ¿estamos ante una generación perdida realmente? Yo no creo de ningún modo que es una generación perdida. Esta generación, gracias a esa perdición, aprenderá muchísimo y será más difícil colocarle las mentiras que se ha colocado a los que viven bien. Es más fácil engañar a los que viven bien que a los que han tenido que sufrir. De modo que yo espero que esta generación reaccione de otra manera. Y además, en otros países ya está pasando. ¿Qué pasa en el norte de África? Pues que los jóvenes no son generación perdida. A día de hoy, y en todo este proceso de crisis que estamos viviendo, ¿se han tomado las medidas necesarias para que no vuelva a suceder? En absoluto que no. ¿Se ha acabado con los paraísos fiscales? ¿Por qué tiene que haber paraísos fiscales? ¿Es que no está en la mano de los gobiernos acabar con los paraísos fiscales? Claro que está en su mano, pero como los gobiernos dependen de la voluntad de los financieros, que necesitan los paraísos fiscales para sus maniobras, pues naturalmente no se quitan. ¿Es que se ha corregido la manera de funcionar de los bancos? Oye usted, los bancos están ganando dinero como antes a todo tren. Están teniendo los mismos sueldos millonarios por todas partes a todo tren. Y no pasa nada. ¿Tiene más poder el mercado que el gobierno? Los financieros más que los gobiernos, claro. Y no se lo digo a usted ahora, se lo digo a usted. En el año 2002 publiqué un libro que se titula El mercado y la globalización, donde decía que la famosa globalización que nos presentaban como el éxito total, como el triunfo, como el final de la organización de todos, la dichosa globalización, esa globalización era esencialmente lo siguiente: transferir el poder desde los gobiernos a los financieros, a los empresarios. Es decir, transferir el poder desde la política a la economía. Eso es la globalización. Pero eso es muy peligroso. ¿Cómo peligroso? Claro, pues naturalmente poner poder, pues peligroso. La crisis es una manifestación de eso. ¿Y cómo podemos poner resistencia a ese poder establecido? Esta situación lo que exige de cada uno es, primero, que tome conciencia, es lo que pretende Gesell y lo que, bueno, yo me he sumado con mucho gusto a esa campaña. Pero tomar conciencia, y la solución es, a largo plazo, la educación de todos. Pero la educación de todos en otros principios, la educación de todos. Y cuando digo todos, pienso las mujeres, que pueden actuar enormemente sobre sus propios hijos si toman conciencia, pero es que no están preparadas para eso, porque el poder económico no nos prepara para pensar. Se habla mucho de la libertad de expresión, pero es mucho más importante la libertad de pensamiento, porque si yo le concedo a usted libertad de expresión, le dejo que diga lo que quiera, pero si previamente he colonizado su pensamiento, inculcándole ideas que a mí me convienen, no interesa para nada su libertad de expresión. ¿Por qué se sigue votando a esos gobiernos? Dice usted, ¿qué hay que hacer ahora? Pues naturalmente decir que no. Por lo menos, mientras nos educamos, mientras nos preparamos de otra manera, por de pronto decir no, por de pronto negarnos a lo que quieren que hagamos,
por de pronto no celebrar a esta gente. Y cuando nos dicen que tenemos que votar a fulano o mengano, pensar qué representa fulano o mengano. De modo que en este momento que vamos a votar, está muy clara la cuestión. O está uno con los que prefieren la injusticia al desorden, o está uno con los que prefieren la justicia, que después de todo es la dignidad humana y es la libertad. Nada más, ni nada menos. Hace aproximadamente un año el presidente Zapatero ponía en marcha y anunciaba esas medidas de ajuste, ese plan de choque, de medidas económicas, de recortes a funcionarios, pensiones. ¿Qué hubiera pasado si hace un año España no hubiera tomado esa decisión? ¿Estaríamos en el mismo saco que Grecia? Yo creo que estaríamos como Grecia. Yo creo que estaríamos muy mal. Yo creo que se está haciendo lo que se puede hacer. No se puede hacer mucho más. Se está haciendo lo que se puede hacer porque tenemos una estructura productiva. Mire usted a mi espalda, ¿verdad? Todas estas urbanizaciones y glorias del ladrillo que enorgullecían tanto a los demás. Lo que pasa es que los anteriores han tenido la suerte de tener una época mundial sin una crisis como la que tenemos. Pero en esta crisis es muy difícil hacer otra cosa. Portugal, Irlanda, Grecia. ¿Cómo ven los rescates? Hay países que han dicho que no quieren volver a poner dinero. Pero porque en este sistema los más fuertes ganan siempre y los más débiles se hunden siempre. Me ha citado usted las cifras de los países menos poderosos de Europa. Hay otros más pequeños incluso, sí, pero bueno, de esa categoría son los más débiles. ¿Y qué quiere usted? ¿Que ganen ellos? No, ganan los fuertes. Como ciudadanos, ¿qué podemos hacer contra la crisis? Mire usted, lo que podemos hacer es, como acabo de decir, resistirnos lo que podamos. No jalearlos, no aprobarlos, no apoyarlos a los que nos oprimen con la bota, ¿verdad? Y mientras tanto, educarnos. Hay vastos sectores de la población de buena fe, ¿verdad? Y con todo mi respeto, pero que están maleducados por el sistema. Tratar de abrirles los ojos, tratar de que se den cuenta y de que actúen en consecuencia. Porque mire usted, cada uno de nosotros es muy poco, pero usted piensa lo que puede ocurrir si hay una auténtica unión de consumidores. Se habla del daño que produce el consumismo. El consumismo produce daño porque consumimos. Si nos ponemos todos de acuerdo y decimos, mire usted, basta de publicidad, por mucho que anuncie usted ese producto, no lo compro. ¿Usted no cree que es una fuerza eso? ¿Usted no cree que una actitud decidida en el terreno del consumo, por ejemplo, no hace nada? O en las condiciones de trabajo, o en las cosas que se nos exigen. No, hay que ser conscientes. Pero claro, para eso hay que hacer cursillos de ciudadanía. Habría que hacer cursillos de ciudadanía para los educados, para los poderosos, para los que se creen que son ciudadanos y no son más que explotadores del resto. ¿Cuándo y cómo saldremos de la crisis? Yo no lo sé, porque depende de muchas cosas. ¿El cómo? Pues mire usted, evolucionando, cambiando, por ejemplo, cambiando el sistema de poder que tenemos, revolucionando la situación. Esto podrá ser grato, podrá no ser grato, pero eso cambiaba. Hombre, por Dios, pues claro que se puede. Lo que pasa es que si unos tienen miedo de una cosa y otros tienen miedo de otra cosa, pues seguimos como estamos. Está todo muy claro. Podemos estar hablando 3 horas si usted quiere. Siento, está todo clarísimo. Está entre la ética y la economía, entre los ricos y los pobres, nada más. Pues José Luis San Pedro, muchísimas gracias por habernos ofrecido este tiempo en su casa, aquí en Málaga. Muchísimas gracias. A ustedes. Hasta otra ocasión. Por su interés.